Bienvenidos a Toberal TV. Hoy tengo el placer de contar con el periodista Jesús Álvarez Cervantes. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí, Alberto, con todos vosotros. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por tu tiempo, por pasarte por el canal. Y bueno, voy a repasar un poquito tu trayectoria. Y la primera pregunta que te lanzo, sé que hace muchos años, pero bueno, ¿desde cuándo tenías inquietud por el periodismo? Bueno, yo lo he explicado esto muchas veces. Yo en realidad no iba a hacer periodismo. Yo había hecho todo el bachillerato y el COU en la rama de ciencias, pero bueno, determinados acontecimientos que me salieron al encuentro, como la vida misma, pues me obligaron a cambiar mi trayectoria de estudiar o de tratar de estudiar una ingeniería, pues a estudiar periodismo porque tuve la desgracia de perder a mis padres. Pues mira, mi padre murió cuando yo tenía 12 años y mi madre 4 años después, con lo cual pues me planteé rápidamente que tenía que escoger un camino, mm, no de rosas, sino un poquitín más fácil que una carrera como una ingeniería. Y entonces pues me dediqué al periodismo porque yo de hecho siempre he dicho que soy periodista por genética porque lo llevaba en la sangre. Mi padre era periodista, mi madre era locutora de radio, tenía una hermana que también trabajaba en la radio, una tía que era también locutora de radio y actriz de doblaje, en fin, todo parecía indicar que mi futuro estaba predestinado a, a estudiar una carrera de comunicación, pero no la que yo en principio había sospechado como era una ingeniería de telecomunicaciones, sino que pues me decidí por el periodismo puro y duro porque era lo que en un corto espacio de tiempo me iba a permitir poder trabajar, poder ganar lo suficiente para pagarme los estudios, para pagarme mi vida ya futura, puesto que ya te digo que yo con 16 años estaba solo en el mundo. Bueno, solo, quiero decir, tenía familia, tenía mi tía, tenía mi hermana, pero quiero decir, para abrirte paso en la vida, pues ya estaba más o menos, dependía de mí lo que hiciera, ¿no? Entonces decidí el camino que decidí utilizar fue el del periodismo, que no me era ajeno y que yo creo que me iba a permitir o iba a ser más fácil para mí estudiarlo y conseguir trabajar y ganar un dinero pues más rápido que con una ingeniería, ¿no? Y por eso hice periodismo. O sea, fue un cambio que, bueno, yo al final pues entendí que tenía que hacerlo así, pero es que también lo llevaba en la sangre, con lo cual tampoco me resultó excesivamente complicado. En tu entorno, antes de tener claro que ibas a estudiar esta carrera, ¿le comentabas otras cosas que te decía? Cuando decía, pero Juan, ¿no te dirían si tu familia estaba el periodismo, cómo nos tirar por aquí? ¿O qué te decían? No, bueno, no, se sorprendían un poco de que quisiera hacer una carrera como una ingeniería de telecomunicaciones, pero ¿sabes lo que pasa? Que en el colegio, cuando eres pequeño, pues te preguntan lo que quieres hacer y dices de todo. Quiero ser policía, quiero ser bombero, quiero ser futbolista, quiero ser no sé qué, y también entraba el de ser ingeniero, ¿no? Y entonces a mí, pues yo dije, no sé por qué, pero desde el primer momento dije, no, yo quiero ser ingeniero de telecomunicaciones. Podía haber dicho quiero ser médico o quiero ser abogado, pero dije ingeniero. Y entonces, en todos esos test que te hacen en los colegios, que al final pues te das cuenta que no valen para mucho porque te hacen test para ver qué cualidades tienes o por dónde te puede ir mejor la vida, al final terminan diciendo que tienes que hacer lo que tú habías dicho en un principio que querías hacer, en este caso ingeniero de telecomunicaciones. Entonces, pues es lo que dije en los test aquellos y los test me dijeron, esta persona está predestinada o está preparada para ser ingeniero de telecomunicaciones. Y entonces, por eso lo que iba a hacer o lo que tenía previsto hacer era una ingeniería de telecomunicaciones, pero luego me di cuenta vamos, no me di cuenta, las circunstancias me llevaron a ser otra cosa, a hacer otra cosa y, y aquí estoy, ¿no? Teniendo en cuenta tu familia, ¿sentías algún tipo de exigencia cuando te decantaste por el periodismo? Bueno, a ver, el nombre y en mi caso el apellido también tiraban mucho, ¿no? Mm. Porque era una cuestión de, mi padre había sido uno de los pioneros de televisión española, fue el primer presentador de un telediario en nuestro país, porque él hacía el telediario de las 3 de la tarde y el día que empezaron los telediarios, que fue, creo recordar, un 15 de septiembre del 57, pues no iban a empezar por el de las 9 o por el de las 12, empezaron por el de las 3 de la tarde, ¿no? Y por eso él fue el primero. Pero bueno,
obligaba mucho también, porque claro, el ser pionero de un trabajo nuevo, una cuestión espectacular como era la televisión en nuestro país, pues en aquellos momentos te concedía una fama y un prestigio que no había en otras carreras. No es que no lo hubiera, por supuesto, en medicina, abogacía y todo esto tiene su prestigio, pero un reconocimiento de la gente de la calle, ¿no? Que te reconozca por la calle cuando vas andando y te diga, pero mira, pero si esta persona es la que sale en televisión y todas estas cosas. Entonces también obligaba mucho en el sentido de que había que hacerlo bien o que había que cuidar mucho los términos, cómo lo hacías y lo que decías y la progresión que llevabas, porque siempre salían aquellas comparaciones de, bueno, este ha entrado aquí por ser hijo de quién es, ¿no? Entonces eso era complicado y había que demostrar que tú valías también para hacer algo más que por ser hijo de, ¿no? Entonces fue lo que tuve que superar en los primeros momentos de cuando empecé mi trabajo en la profesión, sobre todo en televisión, ¿no? ¿Se ganaba mucho cuando empezaste o no? De dinero, Hmm. si no se gana ahora, imagínate antes, tampoco, ¿no? O sea, no era, no. La verdad es que el periodismo, por lo que sea, excepto honrosas excepciones de tres o cuatro que han sido grandes figuras de la radio o la televisión y que han ganado sueldos espectaculares o contratos espectaculares, que todos suponemos que han sido espectaculares, que luego la realidad tampoco lo sabíamos muy bien, pues no, de la misa a la media, como se suele decir, ¿no? Entonces Hmm. tampoco era espectacular. Hombre, era un trabajo reconocido porque la gente te conocía por la calle, que eso te podía dar salida o te podía proporcionar otras fuentes de ingreso presentando, bueno, pues presentando convenciones, presentando entrega de premios y estas cosas. Pero la verdad es que el dinero que se ganaba y más en un medio público como era Radio Televisión Española, pues estaba muy limitado, ¿no? No es lo mismo que luego cuando empezaron las privadas, que ahí sí se manejaron otros sueldos importantes y otras cuestiones, pero en televisión española, que era un medio público, no era, era un poco sota caballo rey, o sea que tampoco era muy espectacular. ¿Qué te llevó por la deriva de los deportes? Te decía que yo en aquella época que no, bueno, pues cuando yo empecé, cuando estaba ya en tercero de la carrera y ya tenía más o menos un poco de recorrido en el mundo de la radio fundamentalmente y la televisión, ya había empezado también en televisión, pues en la radio, que era donde yo estaba en aquel momento como cosa más activa, ¿no? Porque lo del televisión era un programa a la semana, pero lo de la radio era un programa diario, eran emisiones diarias. Entonces, yo dije que yo quería hacer micrófono, redactar noticias y me dijeron, bueno, pero es que usted no ha terminado la carrera todavía, me decían mis jefes, ¿no? Y yo, bueno, pues efectivamente, pero les insistí tanto diciendo que, pero oiga, es que yo ya sé hacer esto, yo ya lo he hecho, aquí, allí, en esta emisora, porque cuando yo empecé en La Voz de Madrid, en una emisora modesta de aquí de Madrid, y todas estas cosas, bueno, pues al final les di tanto la data que dijeron, bueno, a no ser que quiera usted hacer periodismo deportivo, hacer que vamos a hacer un nuevo apartado dentro de la emisora, que es la sección de deportes, y si usted quiere entrar en deportes, pues adelante. Entonces, ahí sí que va a poder usted hacer lo que está diciendo, de hacer micrófono, de hacer entrevistas, de hablar y tal, redactar noticias. Y dije, pues venga, pues a deportes. A, a mí el deporte siempre me había gustado. Yo he practicado deporte desde pequeño y, bueno, pues tenía cierta afinidad con el deporte. Me gustaba la información deportiva. Y qué pasó? Pues que yo, pues eso, me empecé a aficionar, como tenía la posibilidad de hacer todo lo que yo quería hacer en la información deportiva, pues al final me decanté y me decidí por seguir en la información deportiva. Y eso fue un poco lo que me llevó, ¿no? Contrariamente a lo que la gente piensa, que uno ha querido hacer periodismo deportivo toda la vida, ¿no? No, yo lo que quería era hacer periodismo de verdad, hablar por un micro, redactar noticias y todo esto, y esto solo lo podía hacer en deportes no habiendo terminado la carrera. Otra cosa ya es cuando terminé, 2 años después, cuando terminé con mi título y tal, que ya podía haber hecho cualquier cosa, pero ya el gusanillo del deporte ya lo tenía metido dentro y a mí me gustaba seguir en la formación deportiva y por eso seguí en el deporte. Claro, ¿cómo te vas haciendo un hueco consiguiendo contactos? Porque hoy en día vemos las redes sociales, pero en tus tiempos no había. ¿Cómo fue ese trabajo poquito a poco de ir conociendo gente, abriéndote, haciendo más noticias, más entrevistas? Pues la verdad es que fue un trabajo, hombre, yo no diría arduo, fue arduo en el sentido, o costoso, laborioso en el sentido de que tenías que estar en los sitios donde se podía producir la noticia,
tenías que estar en todas las salsas, es decir, en partidos, en entrenamientos de cualquier deporte, tener contacto luego fuera de los escenarios deportivos con gente del deporte. O sea, fue una especie de entrar en un mundo que no solo era el terreno deportivo, sino que tenía otras muchas facetas como, pues eso, después tener contacto con los entrenadores, con los jugadores, con los presidentes de los clubes, al margen del trabajo habitual, pues para hacerte amigo de ellos, tener sus contactos, que te contaran cosas relacionadas con sus equipos o con su deporte, ¿no? Y eso fue lo que estuve haciendo durante unos cuantos años, ¿no? Consiguiendo, recopilando datos, recopilando contactos, haciendo todo para tener una buena agenda y para tener buenas relaciones con deportistas, con los directivos de los clubes, etcétera, etcétera, ¿no? Eso fue un poco la labor que yo hice en aquella época, donde pues compaginaba así mi dedicación a hacer información deportiva, pero también a tener relación y contacto con gente que en un futuro me podía proporcionar otra serie de cuestiones que en aquellos momentos pues no, yo no calibraba, a mí no me entraban no entraban en mis cálculos, en mis planes, ¿no? Pero que luego me fueron muy útiles a lo largo de mi carrera como profesional. ¿Qué te gustaba más? ¿Hablar, por ejemplo, en una radio o exponer tu imagen en la televisión? Bueno, eran cosas muy diferentes porque la radio es mucho más trabajada en el sentido de que tienes que suplir con tu verbo, con tus circunstancias o con tus explicaciones la imagen que no se ve en la radio, ¿no? Pero luego la tele tiene eso, que pues con dos cosas que salieras o que dijeras y sin hablar mucho, pues te conocía la gente porque es la fuerza que tiene la imagen, ¿no? Y más en aquella época en la que yo empecé, que solo había una tele. Ahora hay muchas teles, ahora hay muchos más medios, están las redes sociales, están, bueno, pues tantos y tantos canales que hay ahora. Yo cuando empecé solo había una televisión, que era Televisión Española, periódicos había pocos, radios también tres o cuatro importantes, o sea, el resto, y un privilegio para mí estar en aquel momento en una tele que era lo único que había en España y la que más prestigio tenía, lógicamente, porque era el Santa Santorum, digamos, de la información, ¿no? Todo lo que no se decía en televisión parece que no era noticia, pero era muy recurrente aquello de decir, ha pasado tal cosa, pero ¿cómo que ha pasado? Sí, sí, lo ha dicho televisión. Ya cuando lo decía televisión, aquello estaba bendecido, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco lo que yo conseguí en aquella época, el tener acceso a muchas fuentes y a muchos sitios porque era la única televisión que había y eso también era una, un punto importante de prestigio y de llegar a mucha gente, ¿no? O sea, la televisión era algo muy importante entonces en el mundo de la información. Televisión española, que era la única que había, me refiero. ¿Tenías alguna línea roja a la hora de trabajar, por ejemplo, al dar alguna información que digas, pues mira, si no contrasto esto no lo digo, o mira, esta forma de trabajar, si no voy por esta línea como a mí me gusta esto, pues no lo hago? La verdad es que yo creo que había bastante más prudencia que la que hay ahora en el sentido de contrastar las noticias, de saber exactamente lo que tenías que decir y cómo lo tenías que decir, porque, bueno, las fuentes eran escasas y lo que decías pues podía constituir un hecho relevante a la hora de- de constatar la realidad, ¿no? Entonces, líneas rojas, hombre, líneas rojas no, pero sí que había bastante prevención hasta que no lo tengas esto. Cuando yo me acuerdo cuando decías, me he enterado de esto, y te decían, pero ¿quién te lo ha dicho? ¿No? ¿Quién te lo ha dicho? Siempre era la cuestión a ver el tipo de persona que te lo había dicho o tu contacto o cómo habías conseguido esa información por saber si era veraz, verídica, si tenía avisos de ser real o era simplemente un globo sonda, ¿no? Entonces se tenía bastante en cuenta eso, ¿no? Evidentemente también metíamos la pata de vez en cuando, ¿no? Porque no todo lo que se decía o todo lo que te contaban era real, ¿no? Pero yo creo que era una buena forma también para nosotros de estimular el trabajar la noticia y el trabajar la información y no decir las cosas lo primero que te saliera, ¿no? Sino que
tener contrastado por lo menos las fuentes hombre, en la facultad se decía que la tenías que contrastar por tres lugares diferentes, pero si la persona, si una de las personas que te decía o que llegabas a esa gente era el que provocaba la noticia o era el autor de la noticia, pues ya no tenías que buscar más, ¿no? Porque ya tenías el contacto oportuno para saber que eso era cierto. ¿Cuál ha sido el evento más grande que has cubierto, según tu opinión? Bueno, a ver, fíjate, yo he estado, por hablar de grandes acontecimientos, he estado en 8 Juegos Olímpicos, en 8 Mundiales de fútbol, en Eurocopas, en pruebas en Campeonato del Mundo de Fórmula 1, en Mundial de Rallys, en la Copa del Mundo de Esquí, o sea, bueno, la verdad es que he estado en muchos sitios importantes y destacados de la información, en sitios donde yo siempre digo, que se me permita la expresión y no se malinterprete, siempre digo que he estado en sitios donde la gente mataría por estar o por haber estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, hombre, para mí lo más destacado que me ha pasado en la información ha sido estar en el Soccer City de Johannesburgo el 11 de julio del 2010 cuando ganamos el Mundial de Fútbol, ¿no? Porque, a ver, fíjate, habíamos sido campeones del mundo de todo, habíamos sido campeones del mundo de balonmano, de baloncesto, de tenis, entendiendo por la Copa Davis un campeonato del mundo, de Fórmula 1, de rallies, bueno, de tantos y tantos deportes pero nos faltaba el fútbol, que era nuestro deporte rey, ¿no? Y entonces el hecho de estar allí en esa fecha tan indicada, en ese momento tan indicado, pues la verdad es que fue muy emocionante poder estar allí y narrar ese mundial para España. Yo siempre digo que he tenido la inmensa suerte de estar en estos sitios, pero también lo más satisfactorio para mí no ha sido estar, que ya es importante para un periodista, pero para mí lo importante era estar y contar triunfos de los deportistas españoles, que era lo que más podía, bueno, pues lo que más te podía gustar, lo que más podía interesar, lo que más realce te podía dar de cara a los espectadores, a los aficionados, ¿no? Entonces, por eso digo que a mí el haber estado en esa noche del 11 de julio del 2010 en Johannesburgo, pues fue lo más destacado, sin duda, que he cubierto en mi carrera, ¿no? De todos estos años. Entonces, bueno, sin duda alguna está también en otros muchos momentos destacados, importantes, pero siempre resalto este mundial con especial interés porque era el mundial, digamos, de lo que nos faltaba, ¿no? Para estar ya en la cúspide de la fama internacional, del prestigio de haber sido campeones del mundo de muchas cosas y también del fútbol, ¿no? Aquello fue un punto de inflexión en mi carrera deportiva, sin duda. Las Olimpiadas del 92, ¿qué crees que significó para España? Pues fue un gran acontecimiento. Es decir, mira, un mundial de fútbol, son 30 días solo con fútbol. Ves partidos de todos los tipos, de todos los colores, a medida que se llegan los cuartos de final, semifinal, final, pues va creciendo el interés. Pero es que unos Juegos Olímpicos, mira, por ejemplo, en París, en los últimos Juegos ha habido, quiero recordar, 32 deportes en total, ¿no? Y unos Juegos Olímpicos son como 32 mundiales a la vez en una sola ciudad. Entonces, aquello es bueno, para mí es el gran acontecimiento, es el éxtasis de la información deportiva, son unos Juegos Olímpicos. Y bueno, pues haber estado en 8 juegos también, haber podido contar eh, tantas cosas importantes, tantas medallas importantes que ha ganado el deporte español, pues me ha llenado también profesionalmente, me ha llenado mucho porque ha sido el culminar también lo más importante de un deportista que está en unos juegos y además deportistas españoles que hayan conseguido medallas de oro, ¿no? Entonces, la comparativa es esa, ¿no? Es un mundial de fútbol, sí, un mundial de fútbol, pero son solo partidos de fútbol durante un mes, pero es que unos Juegos Olímpicos son durante 16 días, por eso se dice 16 días de gloria, y al final son 16, 17, 18, pues son 17 días de un tremendo desgaste de estar aquí, allí, de este deporte, del otro, del de más allá, y todos son importantes. Quiero decir que es que en unos juegos te dices la petanca, bueno, que no hay petanca, pero por ejemplo, si fuera en los juegos de invierno con el curling,
en los Juegos de Verano con la hípica, la doma, tal. Es que todos los deportes que se practican en los Juegos son importantísimos de cara a la audiencia, de cara al deporte, ¿no? Entonces, estar en los Juegos Olímpicos es como multiplicar por X deportes todo lo que sucede de fantástico en un acontecimiento como un mundial. Él o la deportista española que mejor hayas considerado de todos los tiempos. La deportista, Y el deportista. bueno, vamos a ver, a ver, toda persona que haya conseguido, es que no destacaría a una sola persona, pero fíjate, deportistas, en este caso del género femenino, pues está Carolina Marín, está Ruth Beitia, está Mireia Belmonte, te estoy hablando de personas que han conseguido medallas de oro en los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, todas las personas que han conseguido oro, plata, bronce, incluso diplomas olímpicos por haber estado ahí, por su esfuerzo, trabajo. Date cuenta que en los Juegos Olímpicos en 16 días se evalúa el trabajo de 4 años, ¿no? Entonces el hecho de que en ese día concreto, en esa hora determinada y en aquella final eh, que estás viendo o que te ha tocado competir, pues conseguir el triunfo es lo más destacado, es sublime, ¿no? O sea, en tu carrera deportiva pues, se tienen que dar muchos factores para que consigas eso, ¿no? Y deportistas españoles, pues mira, pues todos los que han conseguido también, pues desde, me viene a la memoria ahora, pues Fermín Cacho, regatistas de vela, mm, Rafa Nadal, que ha ganado incluso también el oro en los Juegos Olímpicos, la propia selección de fútbol, que ha sido campeona olímpica ya en 2 ocasiones y subcampeona en otra. No sé, todos los deportistas, ya te digo, y no quiero seguir porque no me voy a dejar en el tintero algunos que sin duda se lo merecen tanto más, ¿no? Teresa Zabel en vela, por ejemplo, que ganó 2 oros. En fin, es excepcional, ¿no? Todos los deportistas que a lo largo de su carrera consiguen destacar de una forma brillante en unos juegos como lo han hecho todos estos y otros más que no he citado, pues sin duda alguna es la recompensa a haber seguido ahí detrás de ellos, el haber acudido a estos acontecimientos tan destacados en el mundo del deporte y haber podido contarlo. ¿Qué hay que hacer para mantenerse en el Athletic como te mantuviste tantos años? Yo creo que tener suerte, un poco tener suerte porque muchas veces pues no depende solo de nosotros el hecho de estar o hacerlo bien o hacerlo mal, sino que, bueno, pues que caigas bien a las personas a las que les cuentas las cosas, el tener, bueno, pues tener un estilo propio que llame la atención a la gente, que guste a la gente, el ser correcto en las cosas que cuentas, educado, no sé, el llevar una vestimenta adecuada cuando comentas la información deportiva. Yo creo que son muchas cosas las que te hacen estar ahí, pero bueno, tener una buena compañía en cuanto a compañeros que pues desde producción, realización, iluminación, eh, sonido, etcétera, etcétera, en cualquier parte, en el estudio de un telediario, en una transmisión al aire libre o en una información que hacemos, pues eso, siguiendo algún, alguna selección, algunos deportistas fuera de nuestro hábitat habitual, pues todo eso es importante y destacado, ¿no? Tener todas esas cosas pendientes y tener un poquito de suerte para, para tener continuidad, ¿no? Porque si lo haces bien en una ocasión, pero ya no te llaman a la siguiente, pues no sabemos hasta dónde podrías llegar. Entonces, el haber tenido esa continuidad, que te hayan dado la oportunidad de estar ahí, de hacer, de prosperar, de progresar, pues yo creo que todo eso es importante y todo eso cuenta también a la hora de que te mantengas X tiempo, ¿no? En la información, ¿no? ¿Qué te parecen las redes sociales y estos nuevos medios como YouTube, Twitch? Ya. Bueno, están aquí, están al servicio de todos, ¿no? Están al Mm. servicio, pero ojo, están para lo bueno y también muchas veces para lo malo, porque yo creo que hay que tener un acierto
un acierto en cuanto a la utilización correcta y oportuna de esos medios y no dejarte llevar por lo primero que te ofrecen las redes, ¿no? Yo he visto muchas informaciones o muchos compañeros que se han dejado llevar por la primera información que ha salido sobre un asunto y luego han tenido que rectificar porque no era cierta, ¿no? O sea, las redes están bien, está bien poder seguir o poder tener acceso a tanta fuente de información, pero hay que mirarlo con ojo y con prevención. Es como ahora como la inteligencia artificial que, que es, bueno, que es capaz de conseguir cosas inesperadas hasta hace muy poco, pero que también pues tienes que tener mucho cuidado y mucho respeto con ellas porque te pueden llevar a la confusión. Yo hay muchas veces ya que no sé si es una fake news lo que estoy viendo o es una información real o es algo que ha pasado o que está sucediendo, ¿no? O sea, te pueden provocar mucha confusión, te pueden ayudar mucho, como es el hecho pues de procurarte una información concreta y muy continua y con mucho seguimiento, pero también son peligrosas en el sentido que tienes que tener la suficiente técnica y la suficiente táctica como para saber si lo que te están ofreciendo es cierto o no es cierto y sobre todo después el saber cómo puedes distribuir de una forma oportuna esa información para no incurrir en errores o para no exagerar mucho la información que te está llegando. ¿Algún premio que hayas recibido que te haya hecho especial ilusión? Bueno, eh, bueno, he recibido algún premio que otro, unos más ilusionantes que llevar o más motivadores que otros, pero la verdad es que yo creo que todos los premios son importantes, ¿no? Para una persona. Yo siempre digo que, y además que muchos son difíciles de conseguir, yo siempre digo que los premios son como los lujos, que podemos prescindir de ellos, pero que a todos nos gusta tenerlos, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando te dan premios de aquí y de allá y reconocen tu labor, pues es muy satisfactorio, ¿no? El ver que te han reconocido tu trabajo, tu esfuerzo durante todos estos años. Y curiosamente, claro, es al final cuando haces balance de todo lo que has hecho en tu vida, cuando más premios te llegan. A mí, pues de unos meses, bueno, de unos meses, de 2 o 3 años a esta parte, pues he recibido más reconocimientos que en toda mi carrera profesional. Pero entiendo también que es por eso, ¿no? Que ya llegas, un momento, llegas a tu estatus definitivo de que te reconozcan lo que has hecho, porque tampoco vas a hacer mucho más. Es decir, yo ahora mismo que a mí me jubiló televisión hace 3 años, pues ya sé que no voy a estar en el número uno de los superventas, ¿no? Que no voy a estar ahí, por así decirlo, en el candelero, ¿no? Pero bueno, pero todo lo que he conseguido y todo lo que me han dado quiero pensar que ha sido por mis méritos, ¿no? Y si no ha sido así, pues agradezco mucho que me los hayan dado, pero ya te digo que los reconocimientos siempre están bien, a todos nos gusta. Y la última pregunta, ¿qué tal tu día a día ahora que estás jubilado? Pues mira, mi día a día ahora es más complicado y más complejo que antes porque antes tenía claro lo que tenía que hacer, que yo tenía, o sea, tenía exclusividad con Televisión Española, solo podía hacer Televisión Española. Pero ahora, al cambiar de trayectoria o al cambiar del sentido de esa vida o de la información o de mi vida profesional, pues ahora me encuentro que me llaman para cientos de cosas, para dar una clase en la universidad, para dar una charla, para presentar una convención, una entrega de premios, pues no sé, para muchas cosas. Y además, ahora últimamente me nombraron presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva y también es otro factor que me lleva tiempo y preocupaciones, ¿no? Por conseguir una asociación fuerte, una asociación respetable dentro del asociacionismo deportivo, de la prensa deportiva. Y son muchas cosas a tener en cuenta. Yo que pensé que digo, bueno, ahora cuando me jubile, pues viajaré, me divertiré, haré lo que me dé la gana y tal, pues ahora me he encontrado que trabajo más que antes. Es una paradoja del destino, pero así ha sucedido, ¿no? Que en este momento, pues trabajo más que antes bueno, también un poco por la cualidad de permanecer activo, que es lo que al fin y al cabo nos da vida y nos da seguir ahí día tras día, ¿no? Detrás de lo que ha sido nuestra vida profesional.
Bueno, Jesús, pues no sé si quieres añadir alguna cosa más. Pues, Si pues no, no, poco más, que ha sido un placer. Ha sido un placer poder estar aquí contigo y poder expresar pues lo que sucede con mi vida, lo que ha sido mi vida profesionalmente hablando. Y bueno, pues un placer, Alberto, que hayas aprovechado esta circunstancia para dar a conocer todo esto y que sigas con tus entrevistas, que he visto alguna de las que has hecho y la verdad es que merece la pena. Sabes sacarle a los invitados el rendimiento adecuado para que comenten cosas destacadas de sus trayectorias. pues Jesús, muchísimas gracias por tu tiempo y un fuerte abrazo y nos veremos más adelante. Venga, muy bien, pues igualmente, un abrazo Un fuerte. abrazo.